Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hola, mejorcitas, una semana más. Aquí nos tenéis, si nos estáis viendo en vídeo, comprobaréis que parece que somos las grecas, porque nos hemos puesto las dos de Animal Print, pero esto son cosas que Inés y yo hacemos sencillamente porque nuestras células ya se comunican por nosotras. Efectivamente, no solamente se nos ha sincronizado la clásica menstruación, sino que pues ya lo hemos sublimado a un punto en el que, pues efectivamente, hoy nos sentíamos un poco en el zoológico. Que nada más lejos que de la realidad, te tengo que decir por otro lado, querida, porque tú no sé si sabes, Nerea, la que tenemos ahora montada, las últimas 24 horas, que aparte las están ocupando muchas cosas, que si ahora ha aparecido la Madeleine o la no Madeleine, en fin, todas estas cosas que... Explícame eso bien. Pues mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Hay una chica llamada Julia que vive en Polonia, no tiene ningún tipo de recuerdo de su infancia y no tiene ninguna foto ni nada por el estilo, y ha reconocido a uno de sus agresores, porque además ella ha sufrido agresiones sexuales y siendo menor, como uno de los retratos robots que plantea la Interpol en el caso de investigación de la desaparición de Madeleine McCann. Total, que ella se ha hecho un Instagram donde acumula ya más de 500.000 de seguidores. El Instagram es @IamMadelaineMcCann, ¿verdad? Es ese, correcto. Es un poco afirmaciones, ¿eh? Eso también. Es un poco, un poco... I am Anastasia Romanov, también. Exacto. ¿Qué está pasando? I am Zelensky. Entonces, pues en esta situación, pues ha conseguido ya que los padres accedan a una prueba de ADN, pues para ver si hay compatibilidad, etcétera. Entonces, pues ahora mismo todo Twitter volcado con pues esta situación. Ojalá que sea. Ojalá nos preocupasen tanto. Yo no quiero caer en populismos, pero todas estas personitas que cruzan y se ahogan en el Mediterráneo, la isla de Lampedusa a diario. Hay muchas Madeleines, queridas, pero como no vamos a hablar de bajones, vamos a hablar de subidones. Sold out en Granada. ¡Ole! Andalucía de mi alma. Podéis venir a Sevilla también. Haceos excursiones, por favor. Y sobre todo, y más importante, si tú eres de una ciudad que dices, mira, pues aquí a lo mejor, por lo que sea, todavía no ha caído Saldremos Mejores, pues hazte al favor de venirte a la Capi y de comerte tú tu torrija, tu cocido, tu casalabra. Un día el Rey León, otro día nosotras. Y te vienes al Capitol. Primer fin de semana de abril. Importantísimo. Si te has quedado sin entradas porque eres mi hermana mayor, que es el caso, vente el viernes, que hemos abierto otra fecha precisamente para que te vengas, tía, que no te enteras de las cosas, que no os voy a invitar. Sois cientos y cientos de personas que estáis pensando que os voy a invitar. No, ¿tú vas a invitar a alguien? No, que vaya. Hombre, a Susi Cáceres, ni que sea. Ni que sea Susi Cáceres. Así sí Cáceres. Así sí Cáceres, por supuesto. Hombre, y a cenar. Bueno, dicho lo cual, queridas, pues hoy tenemos un programa de los que a ti te gustan, te interesan. Hoy vamos a hablar precisamente de antirracismo en una de las patas más interesantes que tenemos aquí, bien próxima a nuestra sociedad, por una cuestión cultural, por una cuestión histórica, que es el pueblo gitano. Este programa lo patrocina la Generalitat Valenciana, que también tiene unas medidas, unas políticas que nos han parecido bastante interesantes, políticas inclusivas, porque ellos ya nos hemos puesto a investigar, nosotras no hacemos estas cosas al uso, lanzaron una campaña diciendo que la gitanofobia es racismo, con lo cual estamos absolutamente en RT+1, orientada a evitar precisamente la discriminación y el racismo que sufre el pueblo gitano, reduciendo los estereotipos, la discriminación y favoreciendo precisamente la integración en la sociedad valenciana. Todas estas iniciativas que hemos ido comentando a lo largo de otros programas son muy interesantes, Nerea, porque es un modelo que si funciona a nivel autonómico, como siempre, como hablamos ya con Aitana más, se puede replicar a nivel nacional. Entonces están siendo bastante pioneros en algunas cosas y nos ha parecido muy interesante. Esto es uno de los programillas que, como sabéis, ha contado con la colaboración de la vicepresidenta y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, que tiene especial atención y especial cuidado a programas para fomentar la inclusión educativa. De este concepto hablaremos con nuestra invitada, y la integración, que peliagudo es esto de la integración, pero al menos el bienestar de los niños y niñas gitanas. Sí, sobre todo, pues poder tener instrumentos, herramientas para
determinar cuáles son las desigualdades y limarlas. Básicamente, ese es el asunto. Hay varias estrategias que nos han parecido bastante interesantes. Se llama Programa Cumpania o Impulsa Cumpania, que pues nos han parecido, insisto, muy a colación de todas las cosas que nosotras hablamos y además muy replicables, Nerea. Muy replicables siempre. ¿Vamos al carrusel, sí o no? Que tenemos faenón. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Pues efectivamente, Nerea, el Congreso ha aprobado finalmente la ley trans, la ley para igualdad real y efectiva de las personas trans, y ya sabéis que ha habido de todo tipo de polémicas, pero ahora mismo los partidos ya lo han respaldado 2 años después desde que se presentara el primer borrador. Hasta ahora las personas trans ya sabéis que debían de aportar un informe en el que se diagnosticara disforia de género y que acreditara 2 años de hormonación para poder modificarlo. Otros de los aspectos de la llamada ley trans, aunque es una ley sobre los derechos de las personas LGTBI, son las terapias de conversión, la garantía del derecho a las técnicas de reproducción asistida, la filiación de las criaturas a las madres lesbianas sin que ellas estén casadas o tengan que adoptar, la garantía de programas de educación sexual y reproductiva y la prevención de ITS, y la movida que nos ha tenido discutiendo durante 2 años ha sido principalmente el concepto de autodeterminación de género, que ha tenido peleado pues al movimiento feminista, al PSOE y a Podemos. Hay que dejar claro que la autodeterminación de género lo que no reconoce es la libertad para elegir, o sea, el concepto de elegir está fuera de esto. La autodeterminación de género supone reconocer el género, el cambio de nombre y de sexo registral de una persona sin que tenga que pasar por un proceso patologizador, cosa que es bastante importante. Esta ley también contempla el tema de las terapias de conversión. Las terapias de conversión son tortura, o sea, son tortura contra el colectivo. Os podéis leer Ni enfermos ni pecadores, de Saúl Castro. Yo hice un especial en Lo Normal sobre terapias de conversión en el que se explica quién las financia, quién las permite, quién las aplica, hasta qué punto son tortura física y psicológica, no solamente para las personas trans, sino para las personas homosexuales, bisexuales e intersexuales. ¿Quiénes son esos perpetradores? Y este programa, por alguna razón, no fue masivamente compartido. En cambio, a la hora de poner el ventilador de mierda e insultar a supuestos agresores del colectivo, ahí salimos de debajo de las piedras. Y ahí sí que insultamos masivamente. Yo creo que el desgarro que ha producido la ley trans en el movimiento feminista no se debe tanto a la propia ley, que en todas merece la pena, o sea, todas las dudas son legítimas y se podía debatir, sino a los términos de violencia y de lógica de bandos en las que se ha dado el debate. Si tú tenías una duda legítima y la manifestabas públicamente, o bien te llamaban Manolo, hombre con peluca, engendro, o bien te llamaban transfoba, y quien más te insultase en cada uno de los casos te lanzaba absolutamente a un bando o al otro, y ahí es muy difícil hablar. Sí, es muy complicado convencer de que esta ley no borra a las mujeres. Y además tengo que añadir una cosa. Es una ley que me imagino que sabréis ya que se viene aplicando en algunas comunidades autónomas. Exactamente. O sea que lo único que es garantista con las Castillas y Leones, y donde pues existen este tipo de gobiernos, bueno, pues voy a llamarlos alternativos, porque es que no se puede, no tienen otro nombre. En definitiva, yo creo que toca hacer lo posible por calmar estos miedos y por volver como sea a hacer frente común, porque cierta parte del feminismo y del colectivo LGTBI puede estar muy escindido, podemos estar muy peleados, pero quienes tenemos de frente tienen clarísimo que somos lo mismo y nos llaman ideología de género, y le da lo mismo un hombre trans, que una mujer trans, que un maricón, que una feminista que defienda el derecho al aborto. Ellos tienen claro que somos lo mismo, y no estoy hablando de los mindundis de Vox, estoy hablando de una ofensiva internacional que ha triunfado en Hungría, que ha triunfado en Estados Unidos, que aquí está proponiendo escuchar el latido del feto, que está súper financiada, que se reúne internacionalmente en lugares como el Foro de la Familia, y que tiene claro que el enemigo está unido. O sea, ellos sí nos han unido. Entonces, más nos vale que nos dejemos de insultar en Twitter y que volvamos a pensar en quién es el enemigo común, que lo que quiere es arrasar nuestros derechos y nuestra manera de ver el mundo. Aprovechando el tema del latido del feto, aplausos, chief kisses para mi compañera, efectivamente, pues también se ha aprobado, que no queríamos tampoco dejar atrás y de hacerla comentada, la ley del aborto. Esta ley que, bueno, pues garantiza el acceso al aborto en el sistema público.
quiere garantizar esta norma, efectivamente, que en cualquier hospital público se practique haciendo registro de objetores de conciencia y de forma, por supuesto, libre, pública y gratuita, con la eliminación de los famosos 3 días de reflexión que se planteaban en comunidades como la de Madrid, este sitio donde, o sea, esta comunidad autónoma donde entre los 80 y la actualidad pues han registrado como 20 abortos en hospitales públicos, porque todos son derivados a la privada, por supuesto con el dinero de todos, porque hay que pagar esos famosos copagos, ¿no?, de los que hablaba con mucho orgullo ante la movida esta de Carlos Saura, ¿no? Como decía, no, oye, pues fíjate, ha fallecido en un hospital con financiación público-privada. Bueno, pues que sepan ustedes a dónde van esos dineros. Además, también se elimina la obligatoriedad de entregar a las mujeres sobre los recursos y ayudas disponibles en caso bueno, pues de continuar con el embarazo. O sea, quiero decir, ¿usted quiere abortar? Pues genial, no se le cuestiona de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues estamos de doble celebración, así que secundando todas las palabras de mi compañera por no reiterarnos. Continuamos con otra cosa que nos ha parecido bastante divertida, y es que ha dimitido la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe, porque los trenes, pues ya sabéis que no cabían en Asturias y Cantabria. ¡Ay, Dios mío! Es que... es fuertísimo. No, este señor, ¿vale? Y esa señora, pues claro, o sea, Isaías Taboa y Isabel Pardo pues han dimitido porque efectivamente 31 trenes que encargaron para Asturias y Cantabria pues no cabían por algunos tramos. Entonces, bueno, pues han costado, o sea, la broma, el chiste por no haber sacado el metro y por haberlo hecho con las métricas del iPhone, pues ha costado 258 millones de euros. Por unos centimetrillos, por unos centimetrillos. O sea, tremenda cagada. Aquí cabe preguntar, este error, además, están dimitiendo ahora, lo que hay ya por encima es la ministra, ya no puede dimitir nadie más, o sea, han dimitido los altos cargos. FEVE y Renfe van a ser gratis hasta que se entreguen los trenes nuevos, que eso es 2026. Se han gastado 258 millones de euros, o sea, han costado 258 millones de euros pagados por Renfe con un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, hasta ahí todo bien, pero claro, el crédito del Banco Europeo de Inversiones estaba condicionado a que los trenes se acabaran cuando se tenían que acabar, y los trenes esos, ¿qué se hace con ellos? Es que van a ir al cajón de los de los trenes, exacto, se van a ir pues para que todos los bebés gigantes que tenemos en España, los Juan más morenos de turno, los de Castilla y León y todo, pues se pueden echar sus Scalestric gigantes más de hola, no sé, no desconozco lo que van a hacer, tía. Espectacular, pues nada, espectacular, tía, la cagada. Se dieron cuenta en 2021, por cierto, y esto no ha salido a la luz hasta 2023. Lo que significa que había gente que ha estado en su puesto de trabajo de responsable sin saber toda esta unos pequeños umpalumpas que ahora han podido prorrogar efectivamente el chiste un poquito más, y tengo que decir que todo esto a qué nos aboca, pues efectivamente a que todavía Asturias y Cantabria, que nosotras siempre nos acordamos mucho aquí de Extremadura, pero también hay que hacer una miradita al norte, se tarde un huevo en llegar. O sea, tía, bueno, al final... Y lo de Extremadura no tiene nombre. Lo de Extremadura no tiene nombre. Deberíamos hacer un monográfico de o sea, lo de Extremadura. Lo sé, pero no que además en el norte nombre, también hay ciertos atascos con el tema de los transportes. O sea, hay montañas, hay zonas que tal, y hombre, uno también tiene derecho a poder ir a ver, sobre todo a tener ciertas conexiones decentes para ir a poder ver a tu familia, tus cosas, tus raíces. Ya sabéis, la centralización de todos los curros, estar en la mierda, el capitalismo, lo que tú quieras, pero coño, al final luego la praxis es póngame usted un tren, pero no me ponga un tren que por haber metido la cafetería y darle unos centímetros más no quepan los trenes. Ay, tía, es que somos un meme, tía, somos un puto nevera, meme. El horno para meter el sándwich mixto le sobraba el pico, exacto. Sí, es un poco lo que nos ha pasado al hacernos las cocinas de Ikea a las personas. Oye, ¿tú has cometido? Esto es una cagada histórica, ¿no? En el trabajo, porque hay trabajos y trabajos. ¿Recuerdas alguna turbocagada que te haya hecho sudar directamente frío, que hayas cometido en el trabajo alguna vez? Hombre, pues yo habré escriturado hipotecas mal, pues a lo mejor, no sé, 30. Mira, te tengo que decir, no aposta... Esos cadáveres irán saliendo, empiezan a oler. Eres una mujer muy joven. Por supuesto, sí. Pero eran en favor de clientes. Y claro. Además, sin querer de verdad. Mira, cuando trabajas para o sea, cuando haces derecho hipotecario y cosas de estas, tú tienes que enviar, obviamente, son unos modelos, unos contratos, las subrogaciones luego después te vienen a ti unas barbaridades que yo que sé, las leyes se van actualizando, o sea, no es una cosa mayor. Sí que es cierto que cuando tú lo envías al registro, si no está bien, el registrador no te lo va a inscribir. Entonces
se lo va a devolver y van a ser euros, dubidú para quien sea. No, pero en ningún caso para el cliente, insisto. Pero claro, cuando tú haces mucho en volumen, pues al final te acaba bailando el número. Mira, en el ámbito jurídico yo creo que se cometen todo tipo de cagadas. O sea, quiero decir, se te pasa un plazo puede ser muy delicado que se te pase. A mí no se me ha pasado ningún plazo porque yo no me he quedado en responsabilidades mayores y me he puesto efectivamente un simpático recordatorio de La pura Google. verdad es que estás como un clavo. Ya tengas el trabajo que tengo, eres más cumplidora, eres la máxima Tauro que yo conozco. Pero tía, las cosas se pueden, claro, las puedes liar y bueno, muchas cosas, tía. Yo luego después, pero mira, yo a clientes que me caían mal cuando he sido camarera he restregado comida por el suelo y se lo he puesto en el plato con un poquito de salsa barbacoa por encima. O sea, me ha dado absolutamente lo mismo. Esos pequeños terrorismos. La gente, claro, esos pequeños terrorismos del sector servicios que están ahí, la verdad, y que a veces, pues igual que tú eres un hijo de puta que pone una carita roja triste cuando sale de pues la, te has llevado de un la tienda, gapo pues en la te has pizza. llevado un gapo, pues ya te lo merecerías también. Pues esa es nuestra carita triste. Exacto, efectivamente. ¿Tú? A ver, a mí me pasó en un medio de comunicación en el que trabajaba en cultura, que no voy a decir, porque estoy pero revelando vamos, aquí una cosa que es un poco... Con que tires un poquito del hilo del puerto A con el B, vamos, No, tampoco... es una cosa un poco de los misterios de los medios, que es que hay gente muy mayor cuyos obituarios pues están ya hechos. Entonces se te muere Michael Jackson y la has cagado porque nadie se lo esperaba, entonces ya locura, todo el mundo sale de la redacción a las tantas, no estaba nada preparado, pero hay gente que se veía venir que se iban a morir. Y hay gente que, aunque se vea venir que se van a morir y está ahí sus obituarios en esas carpetitas o unas aproximaciones a esos obituarios, pues no se muere. Y una de esas personas era el arquitecto Oscar Niemeyer, que tiene este centro precioso en Avilés. No se murió Oscar Niemeyer. No, Oscar Niemeyer se murió como con 247 años, ¿vale? Entonces, claro, ese obituario se iba quedando antiguo. Y cada cierto tiempo esa sección era como, tío, o sea... no se muere y un día haciendo como un chiste, esos pequeños chistes de aburrimiento, cuando ya estás en el turno de las 10, en el cierre, estás hasta el coño con un compañero, pues hay el documento de Oscar Niemeyer, pues no se muere, es un vampiro, es un extraterrestre, juju, jaja. Y estuvimos ahí como haciendo unos retoques creativos en esos documentos, se nos olvidó. Y un buen día pues me desperté con la noticia de que Oscar Niemeyer se había muerto. Y había que sacar del cajón de los trenes. Yo ya no estaba allí. Entonces, no, Nerea. Dije, ese momento de ¿estarán haciendo un cortapega? ¿Va a salir todo esto? ¿Alguien se lo leerá antes? ¿Lo han hecho muy rápido? ¿Voy a tener que cambiar de nombre y acogerme a un programa de protección de testigos? Porque soy la última que ha modificado este documento por las risas. No pasó nada. No pasó nada, pero de verdad que es llamativo la longevidad de ese señor. Chicas, solamente hay una cosa que no tiene solución y esto es una realidad y lo tenemos todos clarísimo. O sea, hija, todo es subsanable, cagadas en los trabajos hay muchas. En fin, si pueden ser... O sea, yo nunca he hecho una de 258 millones de euros, ¿eh? O sea, todavía ahí estamos, tenemos cierto toldo. Estamos lejos de esa. Y dicho lo cual, Nerea, nos vamos otra vez un poquito al tristezas, reflexiones. Un año de la guerra en Ucrania, fíjate, ha pasado un puto año ya. Efectivamente, este año se cumple un año de esta situación. Tras años de tensión, en 2014 ya sabéis que Rusia se anexionó Crimea y el Donbass, y no fue hasta febrero del 22 cuando estos niveles de violencia escalaron y huidas por parte masivas de los ucranianos y también por parte de los rusos. Otras decenas de miles han muerto por los sendos ataques. Y bueno, pues es un tremendo atasco. Hoy decía Pilar Bonet en El País que Putin está destruyendo a la población ucraniana de hoy y a la población ucraniana del futuro, porque claro, está jodiendo todas las infraestructuras y allí va a dejar tierra quemada. Una cosa llamativa es que Biden ha hecho una visita sorpresa, algo completamente histórico, a Zelensky. Nunca jamás en la historia un presidente estadounidense había visitado un país en conflicto en cuya guerra no estuviera metida Estados Unidos. Pero claro, es muy relativo esto de que no está metida Estados Unidos. Estados Unidos y la OTAN está metida hasta el cuezo. Está todos en Europa, todos los primeros ministros y presidentes hablando de mandar tanques a Ucrania, cosa de la que Chomsky dice que esto no puede ser, que esto de andar haciendo escalada bélica por un lado y por otro, pues que no es la mejor de las soluciones, porque además estas intromisiones de la OTAN y de Biden por Putin puede ser entre
pueden ser entendidas como, bueno, pues las puedo utilizar como excusa y como argumento para seguir machacando. He leído hoy un artículo que también ha publicado Amaya Larrañeta, y es que los españoles han reducido la ansiedad por la guerra en Ucrania. O sea, no jodas. Te lo juro, pero ha aumentado el estrés debido a los efectos colaterales de la economía. Es decir, aquí la gente, ya tú sabes cómo funcionan las cabezas, querida. Bueno, pues hay gente que se ha adaptado al conflicto. A ver, todo te adaptas, o sea, el nivel de... Esto es como los olores, que entras en un sitio, en un ascensor con determinada persona que lleva 1,5 litros de Brumel y en el primero estás horrorizada y cuando llegas al 10º ya te has adaptado y ya te puedes estar desmayando, pero es que pasa lo mismo con las malas noticias, es que no damos abasto, o sea, tenemos una capacidad limitada para Sí, aguantar. las preocupaciones obsesivas tienen desde luego que tener su cajón. Tenemos que decir que recordemos esos primeros meses de la amenaza inminente de la Tercera Guerra Mundial. Esos meses inminentes, o sea, esos meses de la inminente amenaza de la Tercera Guerra Mundial son están son pasando. Ahora. It's already happening. Da igual cuando escuches esto. Exacto. Amenaza de Tercera Guerra Mundial, da igual cuando escuches esto. Está sucediendo. Lo que pasa es que tú se te acumulan los fines del mundo, entonces ya no puedes más, claro. Pero sí que es verdad que profesor de psicología, Enrique Parada, de la Universidad Autónoma de Madrid, dice que como especialista pues son pocos los casos de personas con ansiedad geopolítica. Está claro. O sea, a mí este dato tampoco me revela, pues eso, el agua moja, ¿no? Un poco. Es que, a ver, tienes que elegir, si tienes que elegir entre la ansiedad geopolítica, la ansiedad climática, la ansiedad que te genera la precariedad, la ansiedad que te genera tu ex, la ansiedad que te genera el envejecimiento, la ansiedad que te genera la contaminación, chica, pues es que, claro, tienes que hacer ahí todas las mañanas una jerarquía de ansiedades, en el podium de ansiedades, que a lo mejor la geopolítica, pues hay días que se queda en cuarto lugar. Efectivamente. Menor preocupación, mayor estrés, ese sería el título. ¿Y qué le vamos a hacer, hija? Pues nada, esperemos que... seguiremos informando, es que no se puede decir otra cosa. O sea, me encantaría hacer aquí el speech de Miss de ojalá se acabe y esté la paz en el mundo. Pues anda que no pues queda. Suerte. En fin, querida, vámonos con nuestro tema del día. Saldremos mejores. Hoy sí que salimos mejores porque nos acompaña la maravillosa Silvia Agüero, precisamente para hablar de pueblo gitano. Ella creció en Vallecas en una familia paya de ideología antigitana. Es colaboradora en Pícara, coautora de Resistencias Gitanas, en la que precisamente se denuncia el borrado de la historia del pueblo gitano, que ha escrito junto con Nicolás Jiménez. ¿Cómo estás, querida? Yo estoy muy contenta porque soy súper groupie. ¡Anda! ¡De Saldremos Mejores! ¡Qué alegría! Hija qué mía, de alegría, verdad. Solo lo bueno. Nosotras Nere. somos groupies tuyas, sobre todo después de las Resistencias Gitanas, que es todo un catálogo de reparación de memoria histórica de personajes gitanos, mujeres y hombres que hicieron muchísimo por la cultura, la historia, la política. Bueno, hay que decir que Silvia también es en gran parte responsable del volumen de mi pelo, porque me enseñó el truco voluminizador de las gitanas, el moño voluminizador de las gitanas, que yo cada vez que me lo hago no sé si es apropiación cultural o no, pero entiendo que si me lo enseñó mi amiga, pues y me ha autorizado para utilizarlo, pues no es apropiación. Y es compañera del Teatro del Barrio. Tiene un monólogo increíble que se llama No soy tu gitana, sobre el que a lo mejor pues estaría guay que empezaras hablándonos, porque creo que reúne muchas de las cosas que vamos a tocar ahora. Bueno, la verdad es que No soy tu gitana se hizo a partir del taller que ya teníamos y con mucha bibliografía de Pastora Filigrana, de Resistencias Gitanas y de otros escritores, y sobre todo de escritoras gitanas, porque no hay en el Estado español una obra de teatro sobre mujeres gitanas. Nadie conoce la historia sobre las mujeres gitanas. Y los poquitos hombres que hay activistas que no son blancos, entendemos que son gitanos y tal, no cogen a mujeres gitanas. No hay, ¿no?, esa visibilización de la historia de las mujeres. Entonces, bueno, pues mira, con Nul García y Pamela Palenciano, que hicimos la obra y la estamos petando un poco. La verdad es que es un poquito sorprendente. Oye, ¿y qué días te podemos ver? ¿Dónde te podemos ir encontrando para que la gente lo sepa? Vamos a dar aquí un poquito de promo. Pues el jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro del Barrio, 7:30 de la tarde. Están las entradas en la web. Veniros.
Ahí está, pues efectivamente. Os he traído un regalo. A ver, ¿qué es nos has esto? traído? Bueno, Mira, qué os traigo una maravilla. foto de bandera gitana. una pulsera de la bandera gitana. Una pulsera La de la bandera gitana, ya me la voy a poner ahora mismo. ¿Quiénes son estas personas? Pues, Caterina Taikon. Caterina Taikon, que es la portada de Resistencias Gitanas, que fue una gitana sueca que luchó por los derechos civiles de las mujeres gitanas en Suecia cuando las estaban esterilizando, etcétera, etcétera. Y estaba ahí precisamente entrevistando al presidente, y ella es una gitana de Vallecas que no sabemos el nombre, pero es que es tan brutal, tan preciosa. La imagen es sensacional, no sé si se puede apreciar desde ahí, pero vamos, o sea, brutal. Tía, pues muchísimas gracias. Qué ilusión. Me encanta que, o sea, siempre llegan los invitados con presentes y nosotras, bueno, te haremos llegar algo bonito y lindísimo. Totalmente. Bueno, la verdad es que nosotras, es cierto que cuando nos adentramos siempre en estos programas, nos cuesta en muchas ocasiones, evidentemente, encontrar referentes. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la presencia que tenemos registrada en España? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar referentes del pueblo gitano? Bueno, es lo mismo que nos pasaba a las mujeres hace muy poquito tiempo, que nos decían, no hay mujeres, yo qué sé, aviadoras, no hay mujeres historiadoras del arte con un grado 2 en un máster de no sé qué. Y coño, sí las hay, ¿sabes? El problema es que todos lo llevan hombres blancos payos, ¿no? Y hay que añadirle esto. Entonces, estamos o en el armario o invisibilizadas, y no nos sacan de ahí, es muy complicado. Además, 230 leyes antigitanas que ha habido en el Estado español, que han prohibido absolutamente todo lo que significaba ser gitana, o sea, específicamente leyes contra las mujeres gitanas. Entonces, claro, se tiene la idea que se tiene el estereotipo, ¿no?, de... No sé, igual estoy hablando mucho de todo. No, está genial. Te iremos tratando todo, el tema del trabajo, el tema de los estereotipos, pero aterrízanos un poco porque evidentemente yo creo que la gente que nos esté escuchando siempre se acerca con dudas, ¿no? De, joder, ¿y por qué no tienen representación? Sí que hay representación en el Congreso, que además... Pero no es gitana, o sea, es importante saber que esa representación que hay en el Congreso corresponde a los partidos políticos de donde están. O sea, no hay un partido que se llame por la emancipación del pueblo gitano, no, ellos están en Podemos o están en donde estén, en su mejor caso. Entonces no es una representación gitana, tú representas a tu partido. ¿Es importante? Sí, pero es la primera vez en la historia del Estado español y de la Constitución que hay 4 gitanos y gitanas en el Congreso. Eso es una buenísima noticia y creo que es estar un paso más cerca de una reparación de memoria histórica respecto del pueblo gitano que ha sido perseguido en España. Tú hablabas de 230 leyes. En el siglo XV ya los reyes católicos prohibían expresamente, o sea, intentaban integrar a esos gitanos y gitanas que ya por aquel entonces se autogestionaban en comunidades nómadas, que se autoorganizaban, que sencillamente dejaran de hacerlo, y en 1749 se da la orden de arrestar a todas las personas gitanas, incluidas niños, ¿no? Y el Papa incluso les retira el derecho de asilo a sagrado. Esto ha pasado en España en el siglo XVIII, relativamente recientemente, que se ha confinado y encarcelado a las personas gitanas. Un intento de exterminio del que nadie tiene idea, y en la obra, por ejemplo, que lo contamos, la gente sale muy dolida y muy expectante, sí. Porque no lo sabían. No sabían Nadie la gran se lo ha redada, contado. claro. Nadie le ha contado que en el Estado español hubo un intento de exterminio, ¿no? Y separaban a los hombres de las mujeres para que no tuvieran más descendencia, a los niños de más de 7 años con los hombres a la marina a hacer trabajos bestiales, y a las mujeres a las casas de misericordia a servir. Y claro, nadie sabe eso, y nadie sabe la resistencia absoluta que hicieron las mujeres. O sea, hoy seguimos vivas gracias a todas las mujeres gitanas que resistieron frente al poder católico de los reyes, del político de aquel entonces. Tú, Silvia, de hecho, la de las mujeres gitanas en cautiverio es una historia de resistencia y feminismo. De hecho, eran incontrolables en esos centros de confinamiento en los que se las metió en el siglo XVIII, ¿no? Cuéntanosla, porque nos estamos perdiendo algo con esto. Bueno, es que es muy interesante porque, claro, cuando te pones a leer, y además que no está, y creo que hizo Nerea en algún momento algún llamado a historiadoras, por favor,
analizar se ha hecho desde aquí, analizar esto, porque es necesario, además no hay nada, con lo cual va a ser muy fácil hacer TFMs o tesis, etcétera. Las mujeres gitanas las meten, las llevan a Zaragoza, muchas de Valencia, andaluzas, ¿no? A la Casa de Misericordia de Zaragoza, que hoy existe y es el Palacio Piñatelli, donde se reúnen todas las diputadas y diputados de Aragón. Es la misma casa. Ostras, ¿eh? Y las mujeres, cuando las meten ahí con las niñas y con los niños menores de 7 años, empiezan a rebelarse. De todas las formas, quitándose la ropa, que ole las compañeras de Femen, pero para transgresoras, las mujeres gitanas de 1749. Es que nos estamos perdiendo un buen cacho de feminismo olvidándonos de las gitanas. Cuidado, continúa. Total, se quitaban las ropas, las rompían, inundaban los pozos, que había unos pozos de agua, para crear plagas y pegárselas entre sí y que las curas no las tocaran. Y lo más guay de todo, se besaban entre ellas para herir el poder de los curas y que no las obligaran a dar misa. A asistir a misa. Claro, o sea, se besaban entre ellas. Sí, sí. O sea, que no las obligaran a asistir a las misas. Claro, para herir todo el rato su pudor. Y sabían perfectamente dónde darles. Y dónde, y las maldiciones y todo esto. Y resistieron. O sea, seguimos vivas, si no... Imagínate, encarcelaron a todos los hombres y a todas las mujeres y ellas se fugaban, sacaban a sus maridos de la cárcel. O sea, la resistencia de las mujeres gitanas fue mucho mayor que la de los hombres gitanos. Chico, ¿qué hacemos? Es que, a ver... Bueno, es así, es lo que sucedió, es lo que sucedió completamente. Y su gran resistencia, además, histórica y que se puede mirar desde una perspectiva anticapitalista actual, es al trabajo asalariado. Al trabajo asalariado en términos que entendemos como normales, civilizados, naturales, y ya si has llegado a este punto de este programa sin entender que el capitalismo no es el mejor de los sistemas y que además no es natural, pues chica, ya no sabemos mucho más qué hacer. Como dice Pastora Filigrana en un libro con el que estoy absolutamente obsesionada y que menciono en todos los programas, El pueblo gitano contra el sistema mundo, la gran persecución del pueblo gitano ha sido por no plegar, o sea, por mantener unas estructuras comunitarias de apoyo mutuo y por no plegarse al chantaje trabajo-renta, como ella misma lo llama en este libro maravilloso que os tenéis que leer, estudiar, subrayar, marcar y de todo. Esto sigue siendo así y desde el anticapitalismo no se mira al pueblo gitano como ejemplo, un lugar de aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor debería... Estáis todo el rato defendiéndoos del antirracismo sin poder tomar la posición de, a ver, cuidado. Que tenemos modelos. Claro, que tenemos modelos que proponer. Yo siempre pienso que nos estamos perdiendo muchas cosas por no sentarnos a hablar, porque parte de la historia nuestra es la vuestra y porque tal como deriva la historia ahora mismo en estos momentos, creo que nos hacemos mucho falta las unas a las otras, y no solamente una manera donde mirarse en el anticapitalismo, sino en todas las revoluciones sociales, porque hemos luchado contra 600 años de leyes antigitanas. Amo a Pastor y Filigrana, o sea, me parece un libro de cabecera y de referencia que todo el mundo debería de leer. Creo que hoy sigue estando esto, o sea, lo que nos echan en cara, Twitter, bla, 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 todos estos sitios que a veces no son guays, es lo que nos echaban en cara antes, era os caséis entre vosotros. Como si los payos no se casaran entre ellos, ¿sabes? Nos dicen... tenéis muchos hijos. Mira, cariño, o sea, léete al payo Marx, ¿sabes? El payo Marx. Claro. Y empieza a saber qué es la prole y de dónde viene la palabra proletariado, que prole viene de la fuerza del trabajo, de tu propia descendencia. Entonces, ahí hay un montón de cosas que nos siguen echando en cara. Lo más guay es lo de, sí, claro, es que los gitanos cuando nos metemos con vosotros vienen toda la familia, y es como, claro, cariño, claro. O sea, tú no tienes familia, o sea, quiero decir... Por supuesto. Sí, es una lectura defensiva de esas estructuras comunitarias que realmente funcionan y que están perdidas, porque es interesante para el sistema económico que estén perdidas. Sí. Y que tú estés indefensa. Y que están especialmente maltratadas, por otra parte, porque claro, luego después estamos hablando de algo que es una cuestión histórica que al final se arrastra a, pues eso, las menciones de, es que la integración.
No, hombre, queridos, si estamos abocados a los márgenes porque ustedes quieren dejarnos en los márgenes, somos la disidencia absoluta. ¿Cómo no nos vamos a juntar ni que sea entre nosotros para poder tener una estructura y una forma de articular nuestra propia sociedad? Pero además es que, ¿dónde quieren que nos integremos? En un sistema que es transfobo, LGTBI fóbico, capitalista, donde todo el rato te está expulsando, donde no puedes fracasar, donde tienes que comprarte una casa, una hipoteca de... O sea, ¿dónde quieres que nos integremos? Donde los ancianos están en residencias muriéndose solos porque no hay manera de cuidarles, donde la precariedad es imperante y no tienes en quién apoyarte porque estás individualizado solo y no hay comunidad que te sostenga. Claro, es que es... Y una sociedad adultocéntrica y de todo, porque claro... Sí, y normalcéntrica, porque como aquí tengas, es una sociedad absolutamente capacitista, o sea, como te atraviese alguna de las cuestiones en la transversalidad, no solamente, respecto de tu raza, orientación sexual, sino ya respecto de tus propias funciones, aparte de no tener pasta, estás fuera del juego. Solamente aquí se tiene muy claro quién quieren que play the game, está claro. Claro, pero funciona, o sea, nuestras familias funcionan porque todas las personas de nuestra familia tienen un papel dentro y las abuelas tienen un papel y no las vamos a dejar en una residencia porque las abuelas cumplen su papel dentro de la familia. Claro, es la manera de entender trabajo solamente como empleo productivo útil para el sistema. No es trabajo cuidar a un anciano, no es trabajo criar a una criatura, no es trabajo cuidar a una enferma, porque no es útil para el sistema. Entonces, ese no es el mejor de los modelos posibles. Voy a leer un fragmentito de Pastora, que... A ver, este libro es Feminismo anticapitalista, que se mea en todo Thomas Piketty y lo que se ha escrito en el mundo. La cultura y la etnicidad gitanas desafiaban el ideal blanco católico sobre el que se erigía la nación, pero además sus formas de vida comunitarias y sus resistencias al chantaje, a la venta de su fuerza de trabajo a cambio de salario, fueron un motivo central de su persecución. La resistencia del pueblo gitano a las reglas del juego del sistema capitalista no fue ideológica ni ética, fue vital. Creó formas de cooperación y autogestión que le permitieron vivir fuera del chantaje imperante y resistir a la represión que se originó durante siglos. Sostuvieron sus vidas en los márgenes, cuestionando el centro mismo del ideal, ese esfuerzo y prosperidad individual por encima del común. Es bastante pelos de ejemplo. punta, porque estás intentando sostener básicamente una sociedad. O sea, quiero decirte, es literalmente la arquitectura de una sociedad que se quiere encargar. Hay cosas que, mira, esto que tú estás diciendo me lleva un poco a lo contemporáneo, porque no solamente son las problemáticas de una absorción social de los barrios, sino de cuestiones de salud. O sea, problemas, el trato hostil hacia los pacientes por parte de el personal médico. ¿Qué ocurre con la negativa en la praxis a la hora de alquilar, por ejemplo, viviendas a los gitanos? Nada, pues que no nos la alquilan. No las alquilan. O sea, en La Rioja, por ejemplo, me fui a vivir a La Rioja, que mi marido tenía un puestazo como asesor del gobierno y fue con todo el contrato y tal, Jiménez, con J, con los niños, conmigo, que de vez en cuando dicen, no pareces gitana, digo, en plan, poneros de acuerdo. Y no nos la alquilaron. O sea, y nos pasa constantemente, por muy top que seas, a Pastori le pasa, a Alba Flores le pasa a todo el mundo, ¿sabes? O sea, porque el antigitanismo es así. O sea, el antigitanismo se da en todos los estratos sociales, da igual que seas rico o pobre, y eso no es... O sea, quizás lo del alquiler de las viviendas, te puedo decir que no sea lo peor, sino para mí lo peor es cómo se te queda tu salud mental y qué visión tienes de ti misma y cómo arrastras eso, ¿no? Las personas gitanas y sobre todo las mujeres gitanas en tu huella genética y en cómo les hablas a tus niñas, porque me pasa constantemente con mi Carmen Manuela, que tiene 7 años, de decirla, eres guapa, ¿sabes? Porque ahora en el feminismo estamos con esto de eres inteligente, como no destacar, pero es que a nuestras niñas les tenemos que decir que son guapas porque no piensan que lo son. Porque quieres ser blanca, rubias, yo qué sé, que no es lo normal, ¿no? Pero es lo que te venden. Entonces, para mí, el tema de la salud mental y que vayas a un sitio que no te lo alquilen, termina por esto, que en uno de los estudios que hicieron en Alicante sobre salud mental, en la encuesta de la población gitana,
dijeron que todas las mujeres gitanas nos automedicábamos y todas las mujeres gitanas llevábamos diazepam en el bolso. O sea, esto no quizás nos pille muy de lejos, ¿no? Porque a las mujeres que en general nos pasa un poco igual, ¿no? O sea, todas nos tomamos diazepam. Todo el rato. Pero a una mujer que tiene nuestra cara, la de Inés o la mía, no la persiguen en un centro comercial segurata para ver qué va a hacer. Efectivamente, las identificaciones policiales. Claro. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Por el perfil étnico, ¿no? Claro. Me pasó con Nul, ¿no? Con la directora Sí. de No soy tu gitana y co-guionista, que salimos de ensayar en el teatro y a mí se me olvida, cuando estoy con muchas personas payas, se me olvida. O sea, El payo Marx, tía, es que no sé. Claro, el payo Marx. Chicos, el payo Marx. Claro, cuando, El payo Marx. cuando te salta el payómetro. Sí, sí, tengo complejo de paya y digo, yo paso por aquí desaparecida. Y fuimos al Mercadona, de aquí al lado, no compréis en Mercadona. Y me persiguió el guardia y Nul se quedó flipadísima porque, claro, lo había estudiado, lo estaba estudiando, pero nunca lo había vivido conmigo. Y entonces se quedó flipada, ¿sabes? Entonces yo me di la vuelta al de seguridad y digo, ¿pero qué te pasa? Pues si tengo más dinero que tú qué sabes? Porque te cabrea, es que no sabes cómo reaccionar. No, bueno, claro, evidentemente. Y además es que lo que estás diciendo al final... pues es que incide en todo, en tu manera de educar, en tu manera de que esos niños vayan luego después al instituto, en la fórmula en la que también luego después nosotros los payos estamos educando también a nuestros hijos, no en la diversidad, que precisamente para eso hay espacios comunes o precisamente tu obra puede ser una referencia en la que tiene que ser visitada por todo el mundo para que tú luego después cojas y digas, ojo, cuidado, cariño, que vas a ir al instituto, pues eso, vas a ir a tu instituto del Pozo y hay estas realidades, estas diversidades y que no sea en plan de, cuidado, ojo, siéntate en otro lado, porque es que la movida de la educación y cuando hablamos aquí tanto y ponemos por bandera la importancia de la educación sexual integral, la importancia de la educación en afectos, la importancia de la educación en diversidad, es que lo es todo, o sea, lo es todo para que luego después tú estructuralmente no tengas que ir diciendo las deconstrucciones, oiga, pues a lo mejor no me tendría yo que deconstruir si ustedes me hubiesen contribuido de forma social, como es obligación del Estado, a construirme desde cero con cierta corrección hacia todos los puntos de vista y hacia todas las etnias y las orientaciones, cojones. O sea, perdón. Dime. Sí. No, que la única manera de arreglar esto también, aparte de la educación, es haceos amigas gitanas, liaros con gitanas, estar con gitanas. Entonces, esa es la única manera de arreglar esto. Cuando en tu vida se normaliza que tengas amigas gitanas y que no las vas a racismear. Racismear es muy gráfico, es echar en ti lo que te sobra. Racismear como me parece un concepto Racismear brutal. me gusta a mí también mucho. Sí, es como expulsarte el racismo en un ojo, ¿no? Sí. Un poco hacerte un squirt de racismo en tu cara. Otro de los grandes racismeos, aparte de nos integran, no querríamos vivir al lado de una familia gitana, que incluso esto se lo he oído decir a gente muy de izquierdas y muy antirracista con otros grupos étnicos, pero que con los gitanos es otro rollo. Es como, ay no, mira, yo, ACNUR, a tope, no sé qué, los refugiados y los gitanos no. Es ya, tía, es verdad, los centros docentes, los institutos y los colegios, ¿no? Esa falta de esa pésima convivencia que sigue habiendo. Yo conozco a varias docentes que tienen alumnos y alumnas gitanos en sus clases y que comentan que la convivencia es muy, muy jodida y es muy dura. Por parte de las criaturas que están totalmente a la defensiva, que no están a gusto, que están en un lugar como de hostilidad absoluta, y por parte de los niños payos. ¿Qué hacemos con eso? Es que el racismo antigitano es muy made in Spain. O sea, tú puedes no ser racista antinegro, pero sí puedes ser racista gitano. Además, bueno, ahora sí puede serlo porque hay mucha gente negra en este país. Gracias, por favor. Pero claro, antes no, y entonces era lo que tenías más cercano y lo que te molesta. Por supuesto, esas profas que están en los institutos y que tienen miedo y que, o sea, soy consciente de que van con miedo cada día al instituto porque tienen que tratar con 10, 15 adolescentes gitanos que te dan miedo porque además son chicos, que esto también tiene que ver mucho con el racismo antigitano, y entiendo el miedo ancestral que tenemos las mujeres hacia los hombres, o sea, no más. Es real y forma parte de la gitanofobia, ¿no? El miedo a lo gitano.
pero corresponde a todo lo que nos han metido antes. Es que 600 años son muchos años. 600 años de leyes antigitanas, 600 años de tratarnos mal, 600 años son muchos años, tanto para la población paya española como para la población gitana española. Hay una herida ahí y que en la convivencia... Claro, hace falta un perdón, un reconocimiento, y después de esto hay que mejorar las condiciones, porque se junta el antigitanismo con la pobreza, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pobreza no es cultural, no forma parte del antigitanismo. Entonces hay que intentar... Claro, es que en el Estado español el 98% de las personas gitanas estamos en riesgo de pobreza extrema. 98%. Es todas. Es todas. O sea, no me libro yo, no se libra nadie. Entonces, esto quema, ¿eh? O sea, vivir un día así y otro, nadie quiere vivir una chabola. El chabolismo en el Estado español sigue existiendo. En Galicia, en Madrid, aquí, a nada. Entonces, por supuesto que nadie quiere vivir así. ¿Quién quiere vivir así? No, es que les gusta vivir así. Esto lo he escuchado cientos de veces y seguro que vosotras también. Nadie quiere vivir así. Yo no quiero levantarme por la mañana sin leche para mi hijo. Y me levantaba así. O sea, mis padres vienen de las chabolas. Hasta hace 7 años vivían en una chabola. O sea, es que nadie quiere vivir así. Pero es muy difícil salir de ahí. Muy, muy difícil. A no ser que hagan leyes realmente que lleguen al pueblo gitano. Y que escuchen precisamente vuestras voces, porque eso es muy importante para entender cuál es la problemática. O sea, que para todos los que dicen todo el rato, no, esto al final es una cuestión de esfuerzo, las putas meritocracias, que les digan precisamente al pueblo gitano cómo está de roto el ascensor social. Yo no quería dejar de mencionar precisamente, Nerea, que bueno, afortunadamente para todo el mundo se aprobó el pasado julio la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como la Ley Cerolo, que precisamente incluye en este texto la aporofobia, que es el odio contra el pobre, y el antigitanismo como delitos de odio. ¿Es esto un avance? Sí, por supuesto que lo es un avance. Ahora hace falta que haya mucha promoción de esta ley para que los gitanos y las gitanas se sientan realmente seguras al ir a denunciar a la policía, porque... Claro, tenemos la norma y luego después tú vas a la policía a denunciar y te dicen... A mí me da miedo. Claro. A mí me da miedo, es un miedo ancestral. O sea, en la Guardia Civil había la Constitución... Nunca mejor dicho. Es que aquí sí utilicemos la palabra ancestral porque es que hay una memoria histórica que esto viene de hace 4 putos siglos. Es que es así. O sea, ¿quién no tiene miedo a la policía? La Guardia Civil tenía una ley hasta el momento de la Constitución y pasada la Constitución que se derogó después, en el que decía que había que vigilar escrupulosamente a los gitanos y a las gitanas, y usaban el masculino y el femenino, porque ya ha pasado de que las gitanas se libraran de leyes por no usar por usar un masculino genérico. Y no sentirse ellas incluidas. Claro, y entonces se libraron de esas leyes. Es súper fuerte, que esto lo cuentas en Resistencias Gitanas, que es un descojono, que dicen, no, en la ley dicen que los gitanos, y yo soy gitana, hasta luego. Y esto es como también el siglo, o sea, es la ley de Fernando VII, ¿no? Sí, obligaron al Estado a legislar en un femenino también y no en un masculino plural, porque si no las gitanas decían, ahí pone gitanos, no gitanas, adiós. ¿No? Lo que tú decías. Entonces fliparon y tuvieron que hacer leyes específicamente contra las gitanas. Pues nada, así estamos. Pues fíjate, así ¿qué hacemos? Bueno, hay asociaciones, tengo yo, antes de que nos vayamos, hay asociaciones y colectivos del pueblo gitano. Está Facali, que es una plataforma que precisamente promueve ciertos retos, la participación de mujeres jóvenes y con y sin formación, pero en entornos de feminismo, con áreas de trabajo como la salud, la promoción social, la Fundación Secretariado Gitano también. Bueno. Menciona tú asociaciones que te gustan. Perdóname. No, dale. Inés, que te quiero mucho. Que no, es que estamos aquí para aprender. No, o sea, que dale. A nosotras nos encanta, además, lo que más nos gusta es que las invitadas nos digan, no, disculpa, déjame. ¿Qué le pasa a la Fundación de Secretariado? O sea, el problema de la Fundación Secretariado Gitano es que es una organización que salió de la Iglesia Católica, en la que casi todo el patronato son hombres, obispos, heteromachos. Ahora hay una presidenta que es Sara Jiménez, que es diputada de Ciudadanos. Entonces, claro, Cari, o sea, no.
Fundación Secretariado, lo siento mucho. ¿Pero y Facali sí? Facali, por supuesto que Perfecto. sí. Mis primas de Sevilla, o Amuge, que está en Bilbao, que es una asociación de mujeres gitanas que además están ahora en Pícara dándolo todo, que están escribiendo, han hecho un testing sobre esto que decíais de que nos persiguen. O sea que... sí, apuntamos. Para terminar, tú eres una prueba viviente, andante, actuante y militante de que eso de que los gitanos son muy machistas y que son mucho más machistas que los payos no es del todo cierto, ¿no? ¿Qué Sí. tienes que decir a quien sigue pensando que el pueblo gitano es un absoluto foco de machismo? Bueno, es que es igual, que ya es mucho, ¿sabes? Son igual de machistas. Esto sí que dejo que digan, ¿sabes? Como son iguales de machistas, no más ni Exacto. menos, y ya es muchísimo. O sea, no, es que los gitanos son muy machistas, muy patriarcado viene de ahí, o sea, patriarcado, patriarca. Anda, mira qué guay, ¿sabes? Como que se nos evoca la palabra constantemente. Eso no cuela ni de coña. O que, o sea, por favor, hagamos, igual que estamos haciendo listados sobre feminicidios, hagamos un listado de feminicidios de a ver quién mata más, pero no es necesario porque no es una competición, son todos los hombres. O no talmente, no sé qué queréis decir, pero son todos los hombres. Las mujeres gitanas las maltratan de la misma manera que maltratan a las mujeres payas, las asesinan de las mismas maneras. O sea, hasta que no lleguemos ahí, no podemos hacer cosas juntas. Pues dilo, Tata. Y además el feminismo que tiene que ser interseccional, que tiene que ser transversal, efectivamente. Oye, Silvia, te lo has pasado bien, has estado a gusto. Hemos reivindicado suficientes cosas. Sí, me lo he pasado genial, me encanta. ¿Hay alguna cosa que nos haya quedado por decir? Que nosotras siempre damos aquí como estos ruegos finales. Pues nada, la próxima vez que me invitéis me avisáis de qué outfit vais a llevar Y te plantas con Y tu me- buen leopardo. porque, Claro, es que claro. nos faltaban aquí las... Sí, o sea, es que verdad. y teníamos- que vayan Te al vienes teatro de del barrio. jirafa. Que vengan al Teatro del Barrio, me hacéis el Jueves, viernes, favor, sábado y ¿eh? domingo, no soy tu gitana. Exacto. Pues muchísimas gracias a Silvia Agüero y bueno, mi compañera Nerea, a todos los que nos acompañáis una semana más, y sobre todo muchas gracias a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, quienes, bueno, pues ya sabéis, han lanzado esa campaña de la gitanofobia y racismo orientada a evitar la discriminación y el racismo que sufre el pueblo gitano, reduciendo estereotipos tópicos, limando desigualdades. Tienen un Consell en Valencia precisamente del pueblo gitano, que insistimos, nos parece llamativa todas las acciones que están haciendo desde la Generalitat, que son replicables en otras comunidades autónomas. 36 personas miembros de este consejo, son, bueno, pues 27 del tejido asociativo gitano, y el 60% de su composición está representada por mujeres. O sea que nos ha parecido que venía bastante a colación, gracias precisamente a todos los programas como Compania que están llevando a cabo allí, gracias a Silvia, de nuevo a todo el equipo que nos acompaña. Ya traeremos Te a Pastori. traeremos, pues, que se os quiere. Hasta la semana que se os quiere viene. mucho, que os tenemos en nuestros corazones, in our hearts, a leer. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.